Un joven millonario CEO invita a la humilde hija de la limpiadora a jugar al ajedrez por diversión, sin saber que es una genio de 7 años. Antes de empezar, solo quiero que sepas que, estés donde estés en el mundo, alegro de que estés aquí. Elena García se secó el sudor de la frente mientras pulía la reluciente mesa de conferencias de caoba en Iberia Tech Solutions. 5 años limpiando la planta ejecutiva le habían enseñado a ser invisible. Una sombra moviéndose por los pasillos antes del amanecer, borrando las huellas dactilares y los cercos de café de ayer antes de que llegaran los hombres de traje. Hoy era diferente. Era día no lectivo en el colegio por formación de profesores y su hija de 7 años, Sofía, estaba sentada en silencio en un rincón, con sus rizos oscuros cayendo sobre un cuaderno desgastado mientras dibujaba patrones geométricos con una precisión notable. «Casi terminamos, cariño», susurró Elena. «Solo queda el despacho del señor de La Vega». Sofía asintió sin levantar la vista. Estaba acostumbrada a acompañar a su madre en los días festivos escolares, una necesidad para una madre soltera que no podía permitirse una guardería en Madrid. «Recuerda, no toques nada», le recordó Elena mientras entraban en el despacho de La Esquina, con sus ventanales de suelo a techo que daban al horizonte de la capital española. Mientras Elena limpiaba, Sofía se quedó paralizada mirando el skyline, con el sol de la mañana pintando los edificios de dorado y la sierra al fondo. Entonces, algo más llamó su atención: un precioso juego de ajedrez de madera en una mesa auxiliar, con las piezas dispuestas a mitad de una partida. Elena notó que su hija gravitaba hacia él, con los dedos flotando sobre un caballo, estudiando el tablero con una intensidad inusual. La puerta se abrió de repente. «Olvidé mí». Alejandro de la Vega, el CEO de 32 años de Iberia Tech Solutions, se detuvo a mitad de la frase. No se suponía que debiera encontrarse con nadie, especialmente no con una niña mirando fijamente su preciado juego de ajedrez. Elena se congeló, con la botella de spray en la mano. «Señor de la Vega, lo siento muchísimo. El colegio de mi hija está cerrado hoy». Alejandro levantó la mano. «Está bien, señora García». «Elena García». «Señora García». Sus ojos se dirigieron a Sofía, que no se había movido, todavía, estudiando el tablero. «¿Su hija juega?» «No, señor». «Sofía, aléjate de las cosas del señor de la Vega». Pero Alejandro se acercó, intrigado por la concentración de la niña. «¿Te gusta el ajedrez, Sofía?» Sofía finalmente levantó la vista, con sus ojos oscuros serios. «La dama blanca está en peligro. Caballo negro a F3 haría un doble a la dama y a la torre». Las cejas de Alejandro se dispararon. Miró el tablero, luego de vuelta a la pequeña niña. «Tienes razón», miró a Elena. «¿Ha jugado antes?» «No, señor, nunca». Alejandro se arrodilló junto a Sofía. «¿Cómo has sabido ese movimiento?» Sofía se encogió de hombros. «Simplemente parece correcto. El caballo se mueve en forma de L. Si va aquí», señaló sin tocar, «ataca a 2 piezas a la vez». Alejandro de la Vega, que había jugado al ajedrez desde la infancia, sintió un escalofrío recorrer su espalda. O esto era la coincidencia más notable, o estaba ante algo extraordinario. «¿Te gustaría aprender a jugar?», preguntó suavemente. Los ojos de Sofía se abrieron con un hambre que le sorprendió. Elena dio un paso adelante. «Señor, no queremos molestar». «No es ninguna molestia», dijo Alejandro, todavía observando a Sofía. «No me he sorprendido tanto en mucho tiempo». Afuera, Madrid continuaba con su ajetreo matutino, sin saber que, en un despacho del ático, los destinos estaban cambiando, como piezas de ajedrez en un tablero. El martes siguiente, Elena llevó a Sofía a la oficina después del colegio. Alejandro lo había organizado todo: permiso de recursos humanos, una tarjeta de seguridad para Sofía y una hora bloqueada en su calendario. «¿Está seguro de esto, señor de la Vega?», preguntó Elena, esperando, ansiosamente junto a la puerta. «Absolutamente», respondió Alejandro, colocando las piezas de ajedrez. «Y por favor, llámame Alejandro». Mientras Elena se marchaba a regañadientes, Sofía se acercó al tablero con reverencia.
Alejandro explicó las piezas, sus movimientos, el objetivo. Para su asombro, ella absorbió todo instantáneamente, haciendo preguntas precisas sobre conceptos estratégicos que él ni siquiera había mencionado. ¿Cómo sabes sobre controlar el centro?, preguntó él cuando ella cuestionó su movimiento de apertura. Tiene sentido, dijo Sofía simplemente. El medio permite que tus piezas vayan a todas partes. Para su tercera sesión semanal, Sofía jugaba partidas completas, haciendo movimientos que mostraban no solo comprensión, sino intuición. Alejandro se sentía cada vez más fascinado tanto por su talento natural como por su comportamiento serio, que ocasionalmente se rompía para revelar el deleite de una niña. Una tarde, Elena llegó temprano y los encontró riendo. Alejandro demostraba cómo su abuelo le había enseñado a recordar los movimientos del caballo, haciendo cabriolas con los dedos por el tablero. Caballo F7, anunció Sofía triunfalmente ejecutando el movimiento. La risa de Alejandro se detuvo. Eso es. Se quedó mirando el tablero. Luego a Sofía. Eso es jaque mate. ¿Eso es bueno?, preguntó Sofía. Alejandro miró a los ojos de Elena por encima de la cabeza de Sofía. Señora García, ¿Sofía ha recibido alguna vez instrucción de ajedrez antes? No, respondió Elena. Ni siquiera tenemos un juego de ajedrez en casa. Más tarde, caminando hacia el metro, Elena le preguntó a Sofía si estaba disfrutando de las lecciones. Sí, dijo Sofía, dando saltitos a su lado. El señor Alejandro dice que tengo talento natural. Elena apretó la mano de su hija, una preocupación familiar royéndola. Sofía siempre había sido diferente, leyendo a los 3 años, resolviendo rompecabezas complejos, haciendo preguntas que dejaban a los profesores balbuceando. Elena nunca había podido permitirse los programas especiales recomendados por la profesora de preescolar de Sofía. Es un hombre ocupado, advirtió Elena. Esto podría no durar mucho. Dijo que jugaríamos de nuevo la próxima semana, respondió Sofía con confianza. Me está enseñando el gambito de dama. Esa noche, después de arropar a Sofía, Elena investigó sobre ajedrez en su portátil compartido. Palabras como prodigio y superdotado saltaron a la vista, junto con calendarios de torneos y academias de ajedrez con matrículas que le hicieron un nudo en el estómago. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Alejandro de la Vega estaba sentado en su ático repitiendo su partida con Sofía, una copa de buen brandy de Jerez intacta a su lado. En 20 años de ajedrez, nunca había visto nada igual. Su comprensión instintiva del juego posicional, su capacidad para calcular y variaciones, era asombroso. Alcanzó su teléfono y marcó un número que no había llamado en años. Roberto, soy Alejandro de la Vega. ¿Recuerdas cómo siempre decías que querías entrenar al próximo Bobby Fischer? Creo que he encontrado algo aún más interesante. Estás exagerando, dijo don Roberto Martínez, dejando su taza de café. El gran maestro de ajedrez retirado estudió a Alejandro con escepticismo al otro lado de la mesa del café en el barrio de Salamanca. El talento natural existe, pero lo que describes es... Sé cómo suena, interrumpió Alejandro. Por eso necesito que lo veas por ti mismo. Habían pasado 3 meses desde que Sofía tocó una pieza de ajedrez por primera vez. Alejandro había creado una rutina. Sesiones 2 veces por semana en su oficina, un juego de ajedrez profesional para la casa de Sofía, libros de estrategia que ella devoraba durante la noche. Elena se había resistido inicialmente a los regalos, pero cedió cuando vio a Sofía practicando movimientos de ajedrez con piezas de papel dibujadas a mano. Su madre se siente incómoda con la atención, explicó Alejandro. Trabaja como limpiadora en mi empresa, vive al día. El colegio público de Sofía no tiene recursos para niños superdotados. Don Roberto suspiró. Incluso si tiene talento, desarrollará un prodigio de ajedrez, lleva años de entrenamiento profesional, experiencia en torneos, apoyo financiero. Estoy preparado para proporcionar lo que necesite. Roberto arqueó una ceja. ¿Por qué? Apenas conoces a esta niña. Alejandro miró fijamente su café. ¿Recuerdas cuando empecé a jugar? Tú tenías 8 años. Tu padre te trajo al club. Mi padre me trajo porque quería trofeos en la vitrina familiar.
El ajedrez nunca fue alegría para él. Se trataba de ganar, de demostrar que los de la Vega sobresalen en todo. Y eras bueno, señaló Roberto. Era adecuado, corrigió Alejandro. Trabajé duro porque fracasar no era una opción. Pero Sofía levantó la vista. Ella juega con pura intuición. Ve en patrones que yo tardé años en aprender a reconocer. Cuando juega, Roberto se transforma. Es como ver a alguien hablar su lengua materna después de haber estado en silencio toda su vida. Roberto estudió a su antiguo alumno. Nunca pudiste soportar el desperdicio, especialmente el potencial desperdiciado. ¿La conocerás? Bien, concedió Roberto, pero controla tus expectativas. Los verdaderos prodigios son extremadamente raros. El viernes siguiente, Alejandro llevó a Roberto a su oficina. Sofía ya estaba en la mesa de ajedrez practicando una secuencia de un libro que Alejandro le había dado. Sofía, este es mi antiguo profesor, don Roberto Martínez. Sofía se levantó educadamente. Hola, señor. Roberto asintió, su expresión neutral. Alejandro me dice que te gusta el ajedrez. Sí, señor. ¿Jugarías una partida conmigo? Durante 1 hora, los únicos sonidos fueron el suave clic de las piezas de ajedrez y la ocasional anotación mientras Roberto registraba los movimientos. Alejandro vio a Sofía mantener su posición contra un ex gran maestro. Su pequeña cara intensa con concentración, haciendo movimientos que hacían que las cejas de Roberto se alzaran progresivamente más alto. Cuando terminó, Roberto se recostó. Jovencita, ¿cuántos años tienes otra vez? 7 años y 3/4, respondió Sofía con precisión. Roberto miró a Alejandro, una mezcla de conmoción y emoción en sus ojos. En 40 años de ajedrez, he visto quizás a 3 niños con este nivel de habilidad natural. Se volvió hacia Sofía. ¿Te gustaría aprender más sobre ajedrez? ¿Jugar en torneos algún día? Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Podría? Más tarde en el pasillo, Roberto agarró el brazo de Alejandro. Esta niña no solo necesita lecciones. Necesita un programa de desarrollo integral, experiencia en torneos, entrenamiento de gran maestro. Cubriré todo, dijo Alejandro inmediatamente. No es solo dinero, advirtió Roberto. Va a cambiar su vida y la de su madre. ¿Estás preparado para esa responsabilidad? Alejandro observó a través del cristal cómo Sofía recolocaba las piezas de ajedrez, sus pequeños dedos colocando cada una con perfecta precisión. Algunos talentos surgen una vez en una generación, Roberto. No dejaré que este se escape por las circunstancias. Elena sentía como si hubiera entrado en la vida de otra persona. En lugar de pasar la mañana del domingo haciendo la colada en la lavandería del barrio en Carabanchel, estaba sentada en una cafetería de lujo viendo a Sofía jugar. Partidas simultáneas de ajedrez contra Roberto y Alejandro. 3 meses de entrenamiento intensivo habían transformado a su hija, no solo en habilidad ajedrecística, sino en confianza. Jaque mate en 3, anunció Sofía moviendo su alfil. Roberto analizó la posición y sacudió la cabeza con una sonrisa. Notable visión, táctica. Elena todavía luchaba por entender la terminología de ajedrez que ahora llenaba su pequeño apartamento. Lo que sí entendía era el creciente abismo entre él, el potencial de Sofía, y lo que ella podía proporcionar como madre soltera, trabajando en 2 empleos. Señora García, dijo Roberto volviéndose hacia ella mientras Sofía y Alejandro analizaban la otra partida. El Open Junior de Vallecas es el próximo mes. Sería el primer torneo de Sofía. Principalmente niños locales, muy poca presión. El estómago de Elena se tensó. ¿Qué implicaría? Es un evento de un día. Sofía jugaría 4 partidas contra niños de su grupo de edad. ¿Y el coste? Preguntó Elena, la pregunta siempre presente. Roberto y Alejandro intercambiaron miradas. Me gustaría patrocinar a Sofía, dijo Alejandro con cuidado. Cuota de inscripción. Membresía de la Federación Española de Ajedrez. Todo lo que necesite. El orgullo de Elena se encendió. Señor de la Vega. Alejandro, por favor. Alejandro, ya le has dado a Sofía libros, juegos de ajedrez. Tu tiempo. No puedo aceptar más. Señora García. Elena. Alejandro se inclinó hacia adelante. En los negocios invertimos en potencial.
Sofía tiene más talento bruto que jugadores con años de entrenamiento. Este torneo es solo el comienzo. ¿El comienzo de qué?, preguntó Elena bruscamente. Becas de ajedrez, competiciones profesionales, un mundo donde mi hija pertenece y yo no. La mesa se quedó en silencio. Sofía levantó la vista sintiendo la tensión. «Mamá, ¿está todo bien?». Elena forzó una sonrisa. «Sí, cariño. Solo conversaciones de adultos». Más tarde, caminando a casa, Sofía agarraba su libro de ajedrez mientras Elena luchaba con emociones conflictivas. Su hija merecía todas las oportunidades, pero cada paso más profundo en el mundo del ajedrez parecía alejar a Sofía de su realidad. «El señor Roberto dice que podría ganar un trofeo», dijo Sofía saltando a su lado. «Eso sería maravilloso», respondió Elena automáticamente. «Entonces, ¿podría ir a más torneos?». «El señor Alejandro dice que hay más grandes donde puedes ganar dinero y convertirte en maestro». Elena dejó de caminar. «Sofía, ¿realmente amas el ajedrez o simplemente disfrutas de la atención del señor Alejandro y el señor Roberto?». Sofía consideró esto con su seriedad característica. «Amo el ajedrez», dijo, finalmente. «Cuando juego, todo tiene sentido. Es como si pudiera ver caminos que nadie más puede ver». Miró a su madre. «Se siente como si hubiera estado esperando toda mi vida para encontrarlo». Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Elena llamó al número que Alejandro le había dado. «Permitiré el torneo», dijo sin preámbulos, «pero necesitamos límites. Esto no puede apoderarse de su infancia ni de su educación». «Por supuesto», acordó Alejandro, con el alivio evidente en su voz. «Y Elena, gracias por confiar en mí». Después de colgar, Elena se quedó en la puerta del dormitorio de Sofía viendo dormir a su hija, con un libro de ajedrez todavía agarrado en su pequeña mano. Por primera vez, se permitió preguntarse si la hija de la limpiadora podría tener realmente un futuro extraordinario por delante. Y si ella tenía el coraje para dejarla alcanzarlo. El Centro Cultural de Vallecas zumbaba con la silenciosa intensidad de 80 niños jugando al ajedrez. Sofía estaba sentada frente a un niño de 10 años con gafas, su primer oponente en un torneo. Elena observaba desde la zona de padres, agarrando su taza de café con leche, como un salvavidas, mientras Alejandro observaba desde cerca. «Apertura de peón de rey», murmuró Roberto. «Veamos cómo responde». El niño jugó rápido, con confianza. Sofía se tomó su tiempo, considerando cada movimiento cuidadosamente. Cuando finalmente capturó su dama con una maniobra de caballo inesperada, el entrenador del niño se inclinó hacia adelante, sorprendido. «¿Dónde aprendió el ataque hígado frito?», susurró alguien. Para la hora de comer, Sofía había ganado sus 2 primeras partidas. Los oficiales del torneo comenzaban a notar a la pequeña niña desmantelando jugadores mayores con precisión de libro de texto. «¿Cómo te sientes?», preguntó Alejandro a Elena durante el descanso. «Abrumada», admitió ella. «Nunca imaginé a Sofía en este entorno. Está prosperando», observó Alejandro, mientras Sofía charlaba animadamente con Roberto sobre sus partidas. «Gracias a ti», dijo Elena en voz baja. «Me he estado preguntando por qué. ¿Por qué haces todo esto?». Alejandro observó a Sofía demostrando un movimiento a Roberto. «Mi padre me empujó al ajedrez cuando era niño. Yo era bueno, pero nunca tuve el talento natural que Sofía posee». Cuando la veo jugar, sonrió. «Es como ver a Miguel Ángel descubrir la escultura o a Mozart encontrar un piano. Y si decide que no quiere esta vida, si la presión se vuelve demasiado, entonces nos adaptamos», dijo Alejandro simplemente. «Esto se trata de la alegría de Sofía, no de nuestras expectativas». Las partidas de la tarde demostraron ser más desafiantes. El tercer oponente de Sofía, una niña seria de 12 años con experiencia en torneos, jugó metódicamente, explotando las habilidades de final de juego, aún en desarrollo de Sofía. Después de su primera derrota, Sofía luchó contra las lágrimas. «Es parte del aprendizaje», la consoló Roberto. «Incluso los grandes maestros pierden partidas». Su partida final se convirtió en la comidilla del torneo. Sofía se enfrentó al jugador cabeza de serie en su grupo, un niño que había ganado campeonatos y regionales. La partida se extendió más que cualquiera de sus anteriores.
Medida que se acercaban a la marca de las 2 horas, se reunió una pequeña multitud. El director del torneo le susurró a Alejandro: «Carraspea, ¿dónde ha estado? ¿Entrenando? Juega como alguien con años de experiencia». Cuando Sofía ejecutó un sacrificio de dama que llevó al jaque mate 3 movimientos después, estallaron los aplausos. El niño miró el tablero con incredulidad antes de extender su mano en señal de derrota deportiva. Sofía terminó con 3 victorias y 1 derrota, suficiente para el segundo lugar en su grupo de edad. Mientras aceptaba su medalla de plata, su rostro brillaba con una luz interior que Elena nunca había visto antes. «¿Viste, mamá? Calculé el sacrificio de dama 5 movimientos por delante». El director del torneo se acercó a ellos después. «Señora García, su hija tiene un talento notable. Con el entrenamiento adecuado, podría competir a nivel autonómico de Madrid, quizás incluso nacional». Elena sintió la familiar opresión en el pecho, orgullo mezclado con miedo a un mundo que no entendía. «Solo tiene 7 años. Fischer jugaba ajedrez de nivel maestro a los 8, respondió el hombre. «Un talento como el suyo es raro». Esa noche celebraron en un restaurante más elegante que cualquiera en el que Elena entraría normalmente. Sofía agarraba su medalla, relatando sus partidas, movimiento por movimiento, a unos atentos Alejandro y Roberto. «El campeonato escolar de la Comunidad de Madrid es en 3 meses», mencionó Roberto con cuidado. Con una preparación enfocada, Sofía podría clasificarse para los nacionales. Elena vio emerger el patrón familiar. Cada logro llevaba a torneos más grandes, apuestas más altas, mayores compromisos. Sin embargo, no podía negar la transformación en su hija. Sofía siempre había sido seria, introvertida, luchando por conectar con compañeros de clase que no compartían sus intereses, intelecto. Hoy, había encontrado compañeros que hablaban su idioma. «Un paso a la vez», dijo Elena, mirando a los ojos de Alejandro al otro lado de la mesa. «Veamos a dónde nos lleva este viaje». Más tarde, arropando a Sofía en la cama, Elena alisó los rizos de su hija. «Estoy orgullosa de ti, cariño». «Mamá». La voz de Sofía estaba somnolienta. «¿Crees que podría ser una maestra de ajedrez algún día, como el señor Roberto?» Elena besó su frente. «Con tu mente y determinación, podría ser cualquier cosa». Después de que Sofía se durmiera, Elena colocó cuidadosamente la medalla de plata en la mesita de noche, preguntándose qué puertas podría abrir y cómo sería su vida si las cruzaban. El artículo en una sección local del Mundo era pequeño, solo una barra, lateral, pero ver la cara seria de Sofía junto al titular «Prodigio del ajedrez» emerge de un entorno improbable, hizo que las manos de Elena temblaran. Sofía García, de 7 años, hija de una madre soltera que trabaja como conserje, ha sorprendido a la comunidad del ajedrez con su talento natural. Bajo la tutela del ex gran maestro de ajedrez don Roberto Martínez y el empresario tecnológico Alejandro de la Vega, García obtuvo recientemente el segundo lugar en su primer torneo. Las llamadas telefónicas comenzaron de inmediato. El director del colegio de Sofía quería una reunión. El club de ajedrez local ofreció membresía gratuita. Una academia privada preguntó sobre oportunidades de becas. «Es demasiado rápido», le dijo Elena a Alejandro durante su café habitual de los domingos, mientras Sofía y Roberto analizaban partidas de torneos. «La tensión era inevitable», respondió Alejandro. «El talento de Sofía la hace noticia. Es una niña, no un titular», dijo Elena bruscamente. Ayer un padre en el colegio preguntó si Sofía era esa genio del ajedrez del periódico. «¿Qué pasa cuando la novedad desaparezca?», Alejandro la estudió. «¿Te preocupa que se decepcione? Me preocupa que toda su identidad se forme en torno al ajedrez, que entre en un mundo que podría abrazarla ahora, pero descartarla más tarde. ¿Qué quiere Sofía?». Ambos miraron al otro lado de la cafetería donde Sofía estaba demostrando una secuencia compleja de final de juego a Roberto, su pequeña cara animada con pasión. «Ella quiere ajedrez», admitió Elena. «Practica antes del colegio. Lee libros de estrategia durante el almuerzo. Prepara rompecabezas antes de acostarse. El campeonato de Madrid sería su primera prueba importante», dijo Alejandro con cuidado.
Roberto cree que podría estar entre los 10 mejores de su grupo de edad. Elena respiró hondo. Si hacemos esto, si realmente nos comprometemos con este camino, necesito saber que estás en esto a largo plazo, Alejandro, no solo en el emocionante comienzo. El corazón de Sofía está totalmente involucrado. El mío también, dijo Alejandro en voz baja. Las semanas previas al campeonato autonómico transformaron sus vidas. Sofía comenzó sesiones de entrenamiento 2 veces por semana con Roberto. Alejandro organizó sus primeras partidas online contra jóvenes jugadores de todo el país. Elena ajustó su horario de trabajo para acomodar el calendario de ajedrez cada vez más exigente de Sofía. Una noche, después de una sesión de entrenamiento intensivo, Roberto llevó a Elena aparte. El campeonato tiene gastos significativos. Hotel por 2 noches, tasas, inscripción, renovación de la membresía de la federación. Alejandro quiere cubrir todo. Elena se defendió con practicidad. Los costes consumirían todos sus ahorros mensuales. No hace esto por caridad, añadió Roberto suavemente. En los círculos de ajedrez hay prestigio en descubrir y desarrollar talento. Alejandro se ve así mismo como un inversor en el futuro de Sofía. Un inversor espera retorno, señaló Elena. Sí, verla tener éxito es su retorno. Elena, conozco a Alejandro desde que era un adolescente. Nunca lo he visto tan apasionado por fomentar el talento. Más tarde esa semana, Elena llegó temprano para recoger a Sofía de la oficina de Alejandro y los escuchó hablar. ¿Qué pasa si no me clasifico para los nacionales?, preguntaba Sofía, con la vulnerabilidad evidente en su voz. Todos esperan que gane ahora. El ajedrez no se trata de cumplir las expectativas de los demás, respondió Alejandro. Se trata de descubrir la belleza en tu propia mente. ¿Sabes por qué juego yo? Para ganar, adivinó Sofía, para experimentar momentos de claridad perfecta. Los resultados del torneo importan menos que el viaje de desarrollar tu voz única en el ajedrez. Bobby Pfister dijo una vez que el ajedrez es la vida, pero creo que el ajedrez es más, como un espejo. Refleja quiénes somos y cómo pensamos. Elena permaneció en silencio, impresionada por la gentileza en el tono de Alejandro, tan diferente de su personalidad de negocio segura. ¿Te decepcionarás si pierdo?, preguntó Sofía suavemente. Nunca, respondió Alejandro. El único resultado decepcionante sería si dejaras de amar el juego. Esa noche, Elena tomó su decisión. Llamó a Alejandro después de que Sofía se durmiera. Aceptaremos tu patrocinio para el campeonato, dijo. Pero necesito ser clara. Este es el viaje de Sofía. Si en algún momento ella quiere dar un paso atrás, lo haremos independientemente de las inversiones realizadas. ¿De acuerdo?, dijo Alejandro sin dudarlo. Y Elena, gracias por dejarme ser parte de esto. Al colgar, Elena se preguntó si estaba tomando la decisión correcta. El mundo de Sofía se estaba expandiendo más allá de cualquier cosa que Elena hubiera imaginado para su hija o para ella misma. El campeonato autonómico las llevaría más lejos del territorio familiar, a un reino de posibilidades que ninguna de las dos se había atrevido a soñar. Mañana comenzarían los preparativos para el evento de ajedrez escolar más grande de Madrid, y cualquier futuro que se extendiera más allá. El Palacio de Congresos de Madrid se transformó en un campo de batalla de mentes. 200 niños de toda la comunidad autónoma competían en filas de mesas. Los únicos sonidos eran el suave clic de las piezas de ajedrez y el ocasional rasguño de los lápices registrando movimientos. Sofía, ahora con 8 años, estaba sentada perfectamente quieta frente a un niño de 9 años de Pozuelo con 3 títulos regionales a su nombre. En el área de espectadores, Elena agarraba su programa mientras Alejandro y Roberto analizaban la posición en un juego de ajedrez de bolsillo. Ella está manteniendo su posición, murmuró Roberto. Su clasificación es casi el doble de la de ella. 6 meses de entrenamiento intensivo habían cambiado a Sofía. Su talento natural había sido perfeccionado con estrategia y teoría. Había memorizado partidas clásicas, estudiado técnicas de finales y desarrollado su propio estilo distintivo, agresivo pero elegante, con un don para ver combinaciones que otros pasaban por alto. Después de 3 horas,
Sofía forzó un empate contra su oponente de mayor clasificación. Mientras se daban la mano, los oficiales del torneo asintieron con aprecio. «Está en camino para el top 10», le dijo Roberto a Elena durante el descanso del almuerzo. Quizás más alto. Al final del primer día, Sofía había obtenido 2 victorias y un empate, colocándola inesperadamente en el grupo superior. La comunidad del ajedrez comenzaba a susurrar sobre la hija de la limpiadora con un potencial extraordinario. Esa noche, en la habitación del hotel, Elena ayudó a Sofía a prepararse para sus partidas restantes. Nunca se habían alojado en un hotel antes del patrocinio de Alejandro. El lujo del servicio de habitaciones y las toallas limpias todavía sentía irreal para Elena. «Mamá, ¿qué pasa si realmente gano mañana?», preguntó Sofía, reorganizando piezas en su juego de ajedrez de viaje. «Entonces lo celebraremos», respondió Elena, cepillando el pelo de Sofía. «Pero recuerda lo que dice el señor Alejandro. Se trata del viaje, no solo de ganar», recitó Sofía. Ella vaciló. «Mamá, Alicia me invitó a su fiesta de primos cumpleaños el próximo fin de semana». Elena hizo una pausa. Sofía rara vez recibía invitaciones de compañeros de clase. «Eso es maravilloso, pero es el mismo día que mi sesión con don Roberto». Elena vio el conflicto en los ojos de su hija, la tensión entre su don extraordinario y las experiencias infantiles ordinarias que también ansiaba. «Reprogramaremos con don Roberto», decidió Elena. «El ajedrez no va a ninguna parte». A la mañana siguiente, Sofía se enfrentó a su oponente más difícil hasta el momento, la segunda cabeza de serie del torneo, una seria niña de 12 años con ranking nacional. Alejandro y Roberto observaron tensamente cómo la posición Sofía se deterioraba en el medio juego. «Está en problemas», susurró Roberto. Pero entonces Sofía hizo algo inesperado. En lugar de retirarse, sacrificó un alfil, creando un contrajuego que transformó la partida. Su oponente, sorprendida, cometió un error crítico. Después de una secuencia de movimientos brillantes, Sofía forzó el jaque mate, aturdiendo a los observadores. «Cálculo increíble», dijo el director del torneo. «¿Cuándo empezó a jugar?» «Hace 6 meses», respondió Alejandro, con el orgullo evidente en su voz. El director miró fijamente. «Eso es imposible». La partida final de Sofía determinaría su posición en el campeonato. Oponente, una niña seria 2 años mayor, jugó metódicamente, cuidadosamente. La partida se extendió más allá de la marca de las 3 horas, ambas jugadoras con sus últimos minutos. En el momento crítico, Sofía vaciló, su mano flotando entre 2 posibles movimientos. Miró hacia el área de espectadores, encontrando los ojos de Alejandro. Él le dio un sutil asentimiento de aliento. Sofía tomó su decisión, no el movimiento obvio, sino una jugada posicional sutil que daría frutos muchos movimientos después. 40 minutos más tarde, su oponente se rindió. Sofía había quedado tercera en el torneo escolar más prestigioso de Madrid, logro prácticamente sin precedentes para una jugadora con su experiencia limitada. Mientras se otorgaban las medallas, una mujer se acercó a Elena, presentándose como representante del colegio privado Los Robles, una escuela de élite en Madrid. «Señora García, nos gustaría discutir una beca académica para Sofía. Nuestro colegio tiene un fuerte programa de ajedrez y recursos para niños superdotados». Elena se quedó mirando, sin palabras. Los Robles era una de las escuelas más prestigiosas de Madrid. Un mundo lejos del colegio público masificado de Sofía, en Carabanchel. Más tarde, durante la cena de celebración, Sofía relató sus partidas mientras Alejandro y Roberto analizaban posiciones clave. Elena se sentó en silencio, contemplando el torbellino en el que se habían convertido sus vidas. «El campeonato nacional es en 4 meses en Barcelona», mencionó Roberto. Sofía competiría contra los mejores jugadores jóvenes del país, y el Colegio Los Robles está interesado en ofrecerle a Sofía una beca, añadió Elena. Alejandro dejó su tenedor. «Eso es extraordinario. Su programa de ajedrez es excelente. También está al otro lado de la ciudad de nuestro apartamento», señaló Elena, «y lleno de niños de familias ricas. Niños que podrían convertirse en compañeros de Sofía», sugirió Alejandro suavemente.
Elena lo miró a los ojos. ¿Lo harán? ¿O siempre será la estudiante becada? La curiosidad, la hija de la limpiadora. Alejandro se inclinó hacia adelante. Elena, Sofía tiene un don que trasciende el origen. El ajedrez es el gran igualador. No importa quiénes sean tus padres o dónde vivas. Lo que importa es cómo piensas. Mientras hablaban, Sofía le estaba mostrando a la camarera su medalla, su cara, iluminada con una alegría que hizo que el corazón de Elena doliera. Este nuevo mundo estaba abriendo puertas que Elena nunca había imaginado posibles, pero cada paso adelante las alejaba más de la vida que habían conocido. Esa noche, Sofía durmió con su medalla de bronce en la mesita de noche. Elena se sentó junto a la ventana, mirando las luces de Madrid y contemplando la invitación del Colegio Los Robles. Una nueva escuela, un programa de ajedrez dedicado, recursos que Elena nunca podría proporcionar. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Alejandro. Cualquiera que sea tu decisión sobre Los Robles, estoy comprometido a apoyar el desarrollo de ajedrez de Sofía. Esto es solo el comienzo. Elena contempló a su hija dormida. Hace 6 meses, Sofía había sido una niña inusualmente brillante con pocos amigos y perspectivas limitadas. Ahora estaba en el umbral de oportunidades que podrían cambiar su vida para siempre. La pregunta era si Elena tenía el coraje para dejarla pasar. Los edificios de ladrillo y los jardines cuidados del colegio privado Los Robles parecían sacados de una película, no un lugar donde la hija de Elena García asistiría a la escuela. Sin embargo, aquí estaban, siguiendo a la directora doña Catalina Blanco a través de pasillos bordeados con fotografías de antiguos alumnos y vitrinas de trofeos. Nuestro programa de ajedrez ha producido 3 maestros nacionales, explicó la directora Blanco. El entrenador López fue un jugador de campeonato él mismo. Sofía caminaba a su lado con su nuevo uniforme. Blazer azul marino, falda de cuadros, calcetines hasta la rodilla, pareciendo simultáneamente mayor y más vulnerable que sus 8 años. La beca cubre la matrícula, los libros y las actividades extracurriculares, continuó la directora. Estamos encantados de dar la bienvenida a Sofía en nuestra comunidad. Elena asintió, luchando contra la sensación de ser una impostora en este mundo de privilegio. Se había tomado la mañana libre de limpiar oficinas para asistir al primer día de Sofía, usando un tiempo de vacaciones precioso que normalmente guardaba para emergencias. En la sala de ajedrez conocieron al entrenador López, un hombre severo con gafas de montura metálica que le pidió a Sofía que resolviera varios problemas de ajedrez en el acto. Sus cejas se alzaron progresivamente más alto con cada solución correcta. Notable visión táctica, comentó. Roberto Martínez te ha enseñado bien. Mientras se preparaban para dejar a Sofía en su nueva aula, Elena se arrodilló para enderezar el cuello de su hija. Recuerda que perteneces aquí tanto como cualquiera, susurró. Tu mente se ganó este lugar. Sofía asintió solemnemente. ¿Estarás aquí a la salida? Tengo que trabajar, admitió Elena, pero el señor Alejandro organizó que la señorita Pérez te lleve a su oficina después para tu lección con don Roberto. Algo parpadeó en los ojos de Sofía. Incertidumbre. Quizás al navegar por este complejo nuevo, arreglo de adultos y horarios construidos alrededor de su talento. Estoy a solo una llamada de distancia, le aseguró Elena. Siempre. Las siguientes semanas las pusieron a prueba ambas. Sofía luchó por equilibrar los rigurosos estudios académicos con el entrenamiento intensivo de ajedrez y la dinámica social de su nueva escuela. Elena trabajaba turnos dobles para pagar su apartamento cerca de Los Robles, llegando a casa agotada para ayudar a Sofía con deberes avanzados. Una noche, después de que Sofía se hubiera ido a la cama, Elena llamó a Alejandro. Está abrumada, admitió Elena. Práctica de ajedrez 3 días a la semana, preparación para torneos con Roberto, clases avanzadas. Solo tiene 8 años. ¿Deberíamos reducir el ajedrez?, preguntó Alejandro inmediatamente. Elena suspiró. Esa es la única cosa que ella no quiere reducir. Le encanta más que nunca. Ella vaciló. Pero me preocupa que su infancia se escape. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Elena cerró los ojos.
Aceptar el apoyo financiero de Alejandro para el ajedrez era una cosa. Admitir que necesitaba una ayuda más sustancial era otra. El apartamento cerca de Los Robles está agotando mis ahorros, dijo finalmente. Estoy trabajando 60 horas a la semana, lo que significa que Sofía pasa demasiado tiempo sola o con niñeras. He estado pensando en eso, dijo Alejandro con cuidado. Iberiatech posee un apartamento corporativo a 2 calles de Los Robles. Está vacante ahora que hemos reducido la contratación internacional. Tú y Sofía podríais usarlo sin pagar alquiler. El orgullo de Elena se encendió. Alejandro, está vacío, Elena. Desde una perspectiva empresarial, es práctico. Sofía puede concentrarse en el ajedrez sin viajes agotadores. Y tú no necesitarás trabajar horas imposibles solo para estar cerca de su escuela. Después de un largo silencio, Elena preguntó: ¿Por qué haces todo esto, realmente? Porque el talento extraordinario merece un apoyo extraordinario, respondió Alejandro. ¿Y por qué? Vaciló, porque de alguna manera Sofía me recuerda a mí, mismo a esa edad, excepto que ella tiene una alegría en el ajedrez que yo nunca experimenté. Mi padre vio el ajedrez como otra arena para el logro, otra casilla para marcar. Sofía juega porque ama el juego en sí. 2 días después, Elena y Sofía se mudaron a un soleado apartamento de 2 dormitorios con muebles modernos y un espacio de estudio dedicado donde Sofía podía montar su tablero de ajedrez permanentemente. El acuerdo de vivienda corporativa que Elena firmó no mencionaba alquiler, solo compensación relacionada con el programa de desarrollo de ajedrez de Sofía García. En su primera noche allí, Elena encontró a Sofía sentada junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. ¿Te gusta nuestro nuevo hogar?, preguntó Elena. Sofía asintió. Es bonito. Hizo una pausa. Mamá, Lucía del colegio me invitó a una fiesta de pijamas el viernes. Eso suena divertido, dijo Elena, tratando de sonar casual mientras su corazón saltaba ante este hito normal de la infancia. Pero tengo preparación para el torneo con don Roberto el sábado por la mañana. Elena se sentó junto a su hija. ¿Qué preferirías hacer? Sofía consideró esto con su seriedad característica. Ambas, dijo finalmente. Quiero tener amigas y jugar al ajedrez. Elena alisó el pelo de Sofía. Entonces, eso es lo que organizaremos. Te mereces ambas cosas. Más tarde esa semana, Elena se reunió con Alejandro para su ya habitual café de discusión sobre el progreso de Sofía. Se ha adaptado al apartamento, informó Elena, y ha sido invitada a su primera fiesta de pijamas. Eso es maravilloso, dijo Alejandro. Las chicas de Los Robles la están aceptando. Todavía está entre 2 mundos, admitió Elena. No encaja del todo con los niños de Los Robles y ya no está conectada con sus antiguos amigos del barrio. Encontrar su lugar llevará tiempo, dijo Alejandro. Pero el campeonato nacional podría cambiarlo todo. Si se desempeña bien, será reconocida como una igual por la comunidad del ajedrez independientemente de su origen. Elena lo estudió sobre su taza de café. ¿Realmente crees que puede competir a nivel nacional, verdad? Creo que puede cambiar la cara del ajedrez español, respondió Alejandro sin dudarlo. Pero más importante, creo que el ajedrez puede darle opciones en la vida que trascienden las circunstancias. Mientras hablaban al otro lado de la ciudad, Sofía estaba sentada en la clase avanzada del entrenador López, analizando partidas de grandes maestros con niños en 2 y 3 años mayores que ella, cuando señaló una sutil oportunidad táctica que otros habían pasado por alto. El entrenador López asintió con aprobación. Bien visto, García. Quizás podrías demostrar esa variación en el tablero mural. Mientras Sofía caminaba con confianza hacia el tablero de demostración, ya no se sentía como una extraña. Aquí, en el lenguaje del ajedrez, era fluida y respetada. Aquí ella pertenecía. El Campeonato Nacional de Ajedrez Escolar en Barcelona fue diferente a todo lo que Sofía había experimentado. El enorme centro de convenciones albergaba a más de 1000 jóvenes jugadores de todo el país, muchos acompañados por entrenadores profesionales y padres que habían invertido años en las carreras de ajedrez de sus hijos. No me di cuenta de que sería tan grande, susurró Elena mientras se registraban.
Se sentía notablemente fuera de lugar entre padres que discutían sobre tutores privados y torneos internacionales. ¿Sofía García? El voluntario de registro revisó su lista. Oh, eres la prodigio de Madrid que Roberto Martínez está entrenando. Ha habido rumores sobre ti. Sofía agarró su paquete de torneo, simultáneamente emocionada y abrumada. Con casi 9 años, competiría en la división sub. 1-0 contra niños que habían estado jugando desde que podían alcanzar el otro lado de un tablero de ajedrez. Recuerda, esto es principalmente por la experiencia, le dijo Roberto durante su última sesión de preparación. La competencia nacional es un nivel diferente, establece expectativas realistas, pero las 2 primeras partidas de Sofía superaron todas las expectativas. Derrotó a un campeón autonómico de Valencia y empató contra un prodigio de Andalucía con clasificación FAID. Los oficiales del torneo comenzaron a detenerse junto a su tablero, observando a esta recién llegada con creciente interés. Durante un descanso, Alejandro recibió una llamada que lo alejó del piso del torneo. Cuando regresó, su expresión era tensa. ¿Todo bien?, preguntó Elena. Solo negocios, respondió. Pero su mirada distraída a su teléfono sugería lo contrario. La tercera partida de Sofía se convirtió en la comidilla del torneo. Jugando contra el cuarto cabeza de serie, orquestó un brillante sacrificio de dama que condujo a un mate forzado en 7 movimientos. Cuando su oponente se rindió, estallaron aplausos espontáneos de los observadores. ¿Quién la entrena?, preguntaban los oficiales del torneo. Cuando se les dijo que había estado jugando menos de un año, uno se rió abiertamente. Eso es imposible. Al final del primer día, Sofía tenía 2.5 puntos de 3. Un desempeño extraordinario que la colocó entre los 10 mejores jugadores que pasaban al segundo día. Esa noche en la habitación del hotel, mientras Sofía dormía, Elena encontró a Alejandro en el balcón, luciendo preocupado mientras miraba su teléfono. ¿Qué está pasando realmente?, preguntó ella. Alejandro suspiró. Mi junta directiva está cuestionando mi participación en el desarrollo de ajedrez de Sofía. Creen que estoy demasiado involucrado personalmente, gastando demasiado tiempo de la empresa en lo que ven como un proyecto personal. Oh, dijo Elena suavemente, no me di cuenta. No es nada de lo que debas preocuparte, le aseguró Alejandro. Yo fundé la empresa. No pueden dictar cómo guío al talento prometedor, pero pueden dificultar las cosas, observó Elena. Alejandro sonrió irónicamente. Ya lo están haciendo, pero mañana se trata de Sofía, no de política corporativa. El segundo día del torneo trajo desafíos más pronunciados. Sofía se enfrentó al primer cabeza de serie de la división, un niño de 9 años de Cataluña con experiencia internacional. La partida se extendió durante más de 3 horas, atrayendo a una multitud de espectadores. En la posición crítica, Sofía vaciló, viendo 2 posibles continuaciones. El movimiento obvio aseguraría un empate. La línea más arriesgada podría ganar o perder, dependiendo de la respuesta de su oponente. Miró hacia el área de espectadores donde Alejandro y Roberto observaban atentamente. Luego, tomando su decisión, eligió la variación audaz. 12 movimientos después, su oponente se rindió. Sofía había derrotado al favorito del torneo. El mundo del ajedrez tomó nota. Entrenadores se acercaron a Roberto preguntando por su prodigio. Un representante de la Federación Española de Ajedrez habló con Elena sobre programas de desarrollo para talentos excepcionales. Un editor de ajedrez preguntó sobre presentar las partidas de Sofía en un próximo libro sobre jóvenes jugadores españoles. Esto es solo el comienzo, le dijo Roberto a Elena, mientras veían a Sofía analizar su partida con Alejandro. Con el apoyo adecuado, podría estar compitiendo internacionalmente en 2 años. Elena observó a su hija, animada, confiada, en su elemento, entre entusiastas del ajedrez que hablaban su idioma y valoraban su mente. Este mundo había abrazado a Sofía de maneras que Elena nunca había anticipado. Su última noche en Barcelona, después de que Sofía se hubiera ido a dormir, rodeada de libros de ajedrez y cuadros de torneo, Elena encontró a Alejandro en el salón del hotel. Tus miembros de la junta tienen razón,
dijo ella sin preámbulos. Has invertido demasiado en la carrera de ajedrez de Sofía. Tiempo, dinero, reputación. Es desproporcionado. Alejandro pareció sorprendido. No lo veo de esa manera. ¿Por qué Sofía? Debe haber docenas de jugadores de ajedrez prometedores. Madrid. ¿Por qué elegiste a mi hija para defenderla? Alejandro estuvo callado por un largo momento. ¿Recuerdas el día que encontré a Sofía mirando mi juego de ajedrez por primera vez? Elena asintió. Acababa de llegar de una reunión de la Junta, donde discutimos las proyecciones del próximo trimestre y los objetivos de adquisición. Todo medido en euros, cuota de mercado. Giró su vaso lentamente. Entonces entré en mi oficina y vi a esta pequeña niña que nunca había jugado al ajedrez reconociendo, instantáneamente, un patrón táctico que a la mayoría de los jugadores les lleva años desarrollar. Miró a Elena. En ese momento vislumbré algo raro. Potencial puro, sin diluir. No moldeado por expectativas o ventajas, solo talento bruto esperando ser descubierto. Él sonrió. Mi padre habría visto un futuro trofeo. Yo vi una mente que merecía la oportunidad de explorar sus capacidades sin limitaciones. Elena lo estudió. ¿Y tu junta? No entiende eso. Entienden el ROI y los resultados trimestrales. No entienden la inversión en potencial humano sin retornos garantizados. Él se encogió de hombros. Es mi empresa. Yo manejaré a la junta. A la mañana siguiente, Sofía compitió en su última partida, asegurando el 5º lugar en general. Un logro extraordinario para su primer torneo nacional. Mientras se otorgaban las medallas, Elena vio a su hija parada con orgullo entre prodigios del ajedrez establecidos, perteneciendo completamente a esta meritocracia de la mente. Más tarde, mientras empacaban para regresar a Madrid, Sofía colocó cuidadosamente sus hojas de puntuación del torneo en una carpeta. «Mamá», preguntó, «el señor Alejandro parecía preocupado ayer. ¿Pasa algo malo?» Elena vaciló. «Está teniendo algunos desacuerdos en el trabajo. Nada de lo que debas preocuparte». Sofía frunció el ceño. «¿Por mi culpa? ¿Porque viene a mis torneos en lugar de reuniones de trabajo?» A veces Elena olvidaba lo perceptiva que era su hija, dentro y fuera del tablero de ajedrez. «El señor Alejandro toma sus propias decisiones», dijo Elena con cuidado. «Él cree en tu talento». Sofía estuvo callada por un momento. «Él es como un papá, ¿no? No mi papá real, pero alguien a quien le importa lo que me pase». Elena sintió que se le cerraba la garganta. «Sí, carraspea, supongo que lo es». Mientras abordaban el avión de regreso a Madrid, Elena se preguntó qué deparaba del futuro. El mundo de Sofía se había expandido más allá de cualquier cosa que pudieran haber imaginado hace un año, pero a medida que la estrella de su hija ascendía en el mundo del ajedrez, Elena sentía complicaciones por delante que no tenían nada que ver con los cuadros de torneo o las clasificaciones de ajedrez. La reunión en la oficina de Alejandro tenía la tensa formalidad de las situaciones donde demasiado queda sin decir. Elena estaba sentada rígidamente en una silla de visitas mientras Alejandro paseaba junto a los ventanales de suelo, a techo. Roberto ocupaba el sofá, su expresión grave. «El Campeonato Internacional Juvenil de Ajedrez en Londres», explicó Alejandro. «El desempeño nacional de Sofía la clasificó, pero la Junta está restringiendo tu participación», terminó Elena. Durante el último año había aprendido a leer entre líneas la política corporativa. Habían pasado 14 meses desde que Sofía tocó una pieza de ajedrez por primera vez. A los 9 años, ahora tenía un ranking nacional. Competía regularmente en torneos de adultos y había aparecido en la revista Jaque como el nuevo talento más prometedor de España. Su progreso había sido meteórico y caro. «Han congelado los fondos de patrocinio discrecionales», admitió Alejandro. «No, pueden impedir mi participación personal, pero los recursos corporativos son otro asunto». «¿Qué significa esto para Sofía?», preguntó Elena directamente. Roberto se inclinó hacia adelante. «El Campeonato de Londres es crucial para el desarrollo de Sofía. Es donde competiría contra jóvenes jugadores de Rusia, China, India, países que identifican y cultivan el talento del ajedrez sistemáticamente. Y cuesta». «¿Cuánto?», preguntó Elena.
Aproximadamente 20.000 euros, respondió Alejandro. Vuelos, alojamiento, entrenamiento, tasas de inscripción. Elena exhaló lentamente. Eso es imposible. No necesariamente, dijo Alejandro con cuidado. Puedo cubrir personalmente los gastos. Elena se puso rígida. Ya habían aceptado mucho. El apartamento, patrocinios de torneos, tarifas de entrenamiento. Cada regalo había venido con garantías sobre programas de desarrollo de ajedrez e inversión en talento, permitiendo a Elena preservar la ficción de que esto no era caridad. ¿Hay algo más?, intervino Roberto. La FEDA tiene un número limitado de becas de desarrollo. El desempeño de Sofía la hace elegible, pero la fecha límite de solicitud es este viernes. Tengo el papeleo aquí, añadió Alejandro, deslizando una carpeta sobre él. Escritorio. Cubriría aproximadamente la mitad de los gastos de Londres. Elena abrió la carpeta, escaneando requisitos que incluían divulgaciones financieras, prueba de talento excepcional y recomendaciones de figuras de ajedrez establecidas. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Todo esto está sucediendo muy rápido. Esa noche, Elena encontró a Sofía en la mesa de la cocina analizando posiciones de su reciente torneo. ¿Cómo te sentirías acerca de un torneo internacional?, preguntó Elena, casualmente. ¿En Londres? Los ojos de Sofía se abrieron. ¿Contra jugadores de otros países? Don Roberto mencionó que podría ser posible algún día. Algún día podría ser antes de lo que pensábamos. Sofía dejó su lápiz. ¿Vendrías tú también? ¿Y el señor Alejandro y don Roberto? Yo definitivamente iría, le aseguró Elena. En cuanto al señor Alejandro, vaciló. Su empresa está cuestionando cuánto tiempo pasa en actividades de ajedrez. La cara de Sofía cayó. ¿Por mi culpa? No por tu culpa, corrigió Elena firmemente, porque los adultos a veces tienen prioridades complicadas. Más tarde esa noche, Elena llamó a Alejandro. He estado pensando en Londres, comenzó ella. Entiendo si estás dudando, dijo Alejandro. Es un gran paso. No es solo Londres, respondió Elena. Es todo. El apartamento, los robles, el entrenamiento, los torneos. Hemos aceptado mucho de ti, Alejandro. Debería haber límites. ¿Por qué?, desafió él. Porque te hace sentir incómoda, porque no encaja con alguna noción predeterminada de lo que es apropiado. Porque Sofía está formando apegos, dijo Elena sin rodeos. A ti, a este estilo de vida, a posibilidades que podrían desaparecer si tu junta decide que tu proyecto favorito ya no vale tu atención. El silencio que siguió fue pesado. Elena, dijo Alejandro finalmente, mi interés en el desarrollo de Sofía no está condicionado a la aprobación de la junta o al patrocinio corporativo. Es un compromiso personal. ¿Cuán personal?, preguntó Elena la pregunta que había flotado sin decir entre ellos durante meses. Otro silencio de espera. Me importa Sofía, dijo Alejandro con cuidado, y me importas tú. Como un proyecto caritativo, presionó Elena. No. Su voz era firme, como personas que se han vuelto importantes para mí. Elena, ya no voy a fingir que mis sentimientos son puramente profesionales. Este último año, viéndote apoyar a Sofía, viendo tu determinación y coraje, desarrollado sentimientos que no anticipé. Elena cerró los ojos, con el corazón acelerado. Había sentido este cambio, pero había evitado deliberadamente reconocerlo. Eso complica las cosas, susurró ella. Solo si lo permitimos, respondió Alejandro. Mi apoyo a la carrera de ajedrez de Sofía es incondicional. Mis sentimientos por ti son separados. ¿Lo son? ¿Pueden serlo? La pregunta quedó entre ellos sin respuesta. A la mañana siguiente, Elena llegó a Iberia Tech Solutions más temprano de lo habitual. En lugar de su uniforme de limpieza, llevaba su único buen vestido. La recepcionista, acostumbrada a que Elena entrara por las entradas de servicio, se quedó mirando cuando solicitó una reunión con la presidenta de la Junta. Una hora más tarde, Elena estaba sentada frente a doña Beatriz Navarro, la formidable presidenta de la Junta de Iberiatech. Señora García, dijo doña Beatriz fríamente. Esto es inusual. Seré directa, respondió Elena. Su junta está preocupada por la participación
de Alejandro de la Vega en la carrera de ajedrez de mi hija. Las cejas perfectamente esculpidas de doña Beatriz se alzaron. Está notablemente bien informada para un miembro de nuestro personal de mantenimiento. Elena se negó a ser intimidada. Sofía se ha clasificado para el Campeonato Internacional Juvenil en Londres. Entiendo que Iberiatech ha retirado el patrocinio potencial. La Junta siente que los intereses personales del señor de la Vega han interferido con sus responsabilidades corporativas, confirmó doña Beatriz. Simplemente hemos realineado las prioridades. Ya veo, dijo Elena. Entonces quizás debería saber que estoy retirando a Sofía del programa de mentoría de Alejandro con efecto inmediato. La expresión de doña Beatriz cambió a genuina sorpresa. ¿Puedo preguntar por qué? Para proteger tanto a Sofía como a Alejandro, respondió Elena. El desarrollo de ajedrez de mi hija no debería ser a costa de la posición profesional de Alejandro. Y Alejandro merece miembros de la Junta que reconozcan su interés legítimo en desarrollar talento excepcional. Mientras Elena se levantaba para irse, doña Beatriz preguntó: ¿Sabe Alejandro que está aquí? No, respondió Elena. Y agradecería que esta conversación permaneciera entre nosotras. Esa noche, Elena esperó hasta que Sofía estuviera dormida antes de llamar a Alejandro. Necesito hablar contigo, dijo, sobre Londres, sobre todo. He estado pensando en nuestra conversación, comenzó Alejandro. Elena, yo. Sofía no competirá en Londres, interrumpió Elena, y nos mudaremos del apartamento corporativo el próximo mes. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Por qué? Preguntó finalmente Alejandro, con la voz tensa por la conmoción. Porque esto ha ido demasiado lejos, respondió Elena. Las líneas se han desdibujado, Alejandro, entre la mentoría y la caridad, entre el interés profesional y los sentimientos personales. Entonces, ¿estás castigando a Sofía porque admití que me importas? Estoy protegiendo a Sofía de construir su futuro sobre una base que podría cambiar. Estoy protegiéndote a ti de miembros de la Junta que cuestionan juicio. Y sí, me estoy protegiendo a mí misma de sentimientos que no puedo permitirme explorar. Elena, he solicitado la beca de la Federación Española de Ajedrez, continuó ella. Si Sofía la recibe, encontraremos otros arreglos de entrenamiento. Roberto tiene colegas que podrían ayudar. Esto es innecesario, dijo Alejandro, con la voz tensa. Cualquier cosa que estés sintiendo, cualquier preocupación que tengas, podemos abordarla sin trastornar el progreso de Sofía. Necesito hacer esto, insistió Elena, por todos nosotros. Después de colgar, Elena se sentó sola en la oscuridad del apartamento que Alejandro había proporcionado, rodeada de los libros de ajedrez que él había comprado, enfrentando un futuro repentinamente desprovisto de su presencia constante en sus vidas. Se preguntó si había tomado la decisión correcta y si Sofía alguna vez la perdonaría si no lo había hecho. El pequeño apartamento en Carabanchel era un marcado contraste con la vivienda corporativa que habían dejado atrás. Un dormitorio, paredes finas, una cocina, americana apenas lo suficientemente grande para su pequeña mesa, pero era suyo, pagado con las ganancias de Elena, sin ataduras. Habían pasado 2 meses desde la decisión de Elena. Sofía continuaba en el Colegio Los Robles con beca y entrenaba 2 veces por semana con el entrenador, López, pero las sesiones intensivas con Roberto habían terminado. La beca de la Federación Española de Ajedrez había llegado, cubriendo los gastos básicos del torneo, pero no el Campeonato de Londres, que había pasado sin la participación de Sofía. Caballo a E4, murmuró Sofía, moviendo piezas en su juego de ajedrez de viaje. Se había vuelto más tranquila desde el cambio, pasando horas analizando partidas, sola. ¿Lista para el colegio?, preguntó Elena, preparando el desayuno. Sofía asintió sin levantar la vista. Tienes el clasificatorio autonómico este fin de semana, le recordó Elena. El entrenador López dice que estás bien preparada. Sofía finalmente miró a los ojos de su madre. El señor Alejandro solía venir a todos mis torneos. El corazón de Elena se contrajo. Lo sé, cariño. Nunca explicaste realmente por qué dejamos de verlo. ¿Cómo podía Elena explicar decisiones basadas en el orgullo, el miedo y sentimientos demasiado complicados para que una niña de 9 años los entendiera?
¿Cómo explicar alejarse de oportunidades que la mayoría de los padres de ajedrez sacrificarían todo para asegurar? A veces los adultos necesitan establecer límites, dijo Elena con cuidado. El señor Alejandro fue muy generoso, pero necesitábamos ser más independientes. Él llama a veces, admitió Sofía, para preguntar sobre mis torneos. Elena se quedó quieta. No mencionaste eso. Sofía se encogió de hombros. Te pones rara cuando hablo de él. El clasificatorio autonómico se celebró en un centro cívico, menos prestigioso y que los torneos recientes de Sofía. Elena se sentó sola en el área de espectadores, agudamente consciente de la ausencia de Alejandro. Sofía jugó mecánicamente, ganando sus partidas sin la chispa de alegría que una vez había caracterizado su juego. Entre rondas, Elena notó que Sofía escaneaba la entrada repetidamente. ¿Estás buscando a alguien?, preguntó Elena, aunque sabía la respuesta. Sofía vaciló. Pensé que tal vez el señor Alejandro podría venir solo para mirar. ¿Se lo pediste? No, admitió Sofía. Pero él siempre sabía mi horario de torneos antes. Elena sintió resurgir una culpa familiar. Al proteger a Sofía de una posible decepción, ¿había creado una más inmediata? Sofía quedó en segundo lugar, un desempeño sólido que la clasificó para los campeonatos nacionales, pero carecía de la brillantez que una vez había hecho que los espectadores se reunieran alrededor de su tablero. Mientras empacaban, un oficial del torneo se acercó. Sofía García, ¿hay alguien preguntando por ti en el mostrador de registro? Elena se tensó, esperando a Alejandro. En cambio, encontraron a doña Beatriz Navarro, la presidenta de la Junta de Iberiatec, elegantemente vestida y distintivamente fuera de lugar entre padres de ajedrez en atuendo casual. Señora García, señorita García, la saludó doña Beatriz. Felicidades por desempeño hoy, Sofía. Gracias, respondió Sofía con cautela, mirando a su madre. Me pregunto si podría tener una palabra con ambas, continuó doña Beatriz, su tono crujiente haciéndolo menos una solicitud que una declaración. En la cafetería vacía, doña Beatriz fue directamente al grano. La Junta ha reconsiderado su posición con respecto al programa de mentoría de ajedrez de Alejandro. Elena se enderezó. No entiendo. Después de nuestra conversación, hice algunas investigaciones, explicó doña Beatriz. Los logros de Sofía son bastante notables. Más importante aún, revisé las métricas de desempeño de Alejandro para los períodos anteriores y durante su participación en el desarrollo de ajedrez de Sofía. Ella sonrió levemente. Contrariamente a nuestras preocupaciones, sus iniciativas de productos más innovadoras y adquisiciones exitosas ocurrieron durante este período. ¿Qué está diciendo?, preguntó Elena. Que la Junta estaba equivocada, admitió doña Beatriz francamente. La distracción de Alejandro parece estimular en lugar de obstaculizar su perspicacia empresarial. Hemos restaurado su financiación discrecional, reconocido formalmente su programa de mentoría como una iniciativa corporativa que promueve la educación STEM. Elena absorbió esto, la sospecha aumentando. ¿Por qué me dice esto a mí en lugar de Alejandro? La sonrisa de doña Beatriz se tensó. Porque Alejandro no ha sido él mismo desde su retirada del programa. Declinó restablecer la financiación cuando se le ofreció. Ella estudió a Elena. Él cree que usted no quiere tener nada más que ver con él. Sofía, que había estado en silencio, preguntó de repente, ¿está bien el señor Alejandro? Algo se suavizó en la expresión de doña Beatriz. Te echa de menos, jovencita. El ajedrez también, sospecho. Ha dejado de jugar por completo. Más tarde esa noche, después de que Sofía estuviera dormida, Elena se sentó en su pequeña mesa de cocina, dando vueltas a su teléfono repetidamente. Finalmente, marcó. ¿Elena?, respondió Alejandro inmediatamente. ¿Está todo bien? ¿Es Sofía? Ella está bien, le aseguró Elena. Vimos a doña Beatriz Navarro hoy. Una pausa. Ya veo. Ella dijo que la Junta revirtió su posición, que tu programa de mentoría ha sido reconocido formalmente. Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Otra pausa. Dejaste claro que querías independencia. Respeté eso. Elena cerró los ojos. Sofía te echa de menos. Te ha estado buscando en los torneos. Yo también la echo de menos.
admitió Alejandro. A las 2, quedó segunda hoy, continuó Elena, clasificada para los campeonatos nacionales. Lo sé. He estado siguiendo sus resultados. Él vaciló. ¿Cómo está ella? Jugando. Técnicamente bien, pero falta la alegría. Elena respiró hondo. Alejandro, cometí un error. Dejé que el orgullo y el miedo impulsaran una decisión que hirió a Sofía. La estabas protegiendo, dijo Alejandro en voz baja. ¿De qué? ¿De un hombre que cree en su talento? ¿Que está dispuesto a luchar contra su propia junta para apoyar su desarrollo? La voz de Elena se quebró. ¿A quién le importamos? El silencio se extendió entre ellos. El campeonato nacional es el próximo mes, dijo Elena finalmente. A Sofía le encantaría que estuvieras allí. Sería un honor, respondió Alejandro, su voz cálida con emoción contenida. Y Roberto ha estado preguntando cuándo puede reanudar sus sesiones de entrenamiento. Creo que eso podría arreglarse, dijo Elena, sonriendo a pesar de las lágrimas en sus ojos. Un paso a la vez. A la mañana siguiente, Elena despertó a Sofía con noticias que transformaron su comportamiento instantáneamente. El señor Alejandro y don Roberto estarán en tu campeonato nacional. Y si quieres, puedes reiniciar tus sesiones de entrenamiento especiales. La cara de Sofía se iluminó, luego se puso seria. ¿Qué cambió tu opinión? Elena se sentó en el borde de la cama. Me di cuenta de que tenía tanto miedo de que te decepcionaras más tarde, que causé una decepción cierta ahora. A veces los adultos cometen errores tratando de proteger a las personas que aman. Sofía consideró esto con su consideración característica. ¿Todavía está enfadado el señor Alejandro con nosotras? No, cariño, nunca estuvo enfadado, solo respetando nuestro espacio. ¿Nos mudamos de nuevo al apartamento bonito? Elena sacudió la cabeza. No, este es nuestro hogar ahora, ganado a través de trabajo, pero podemos aceptar apoyo para tu desarrollo de ajedrez sin comprometer nuestra independencia. Mientras Sofía se preparaba para el colegio, Elena notó que sacaba el juego de ajedrez de su mochila por primera vez en semanas, estudiando posiciones durante el desayuno con renovado entusiasmo. Más tarde, Elena recibió un mensaje de texto de Alejandro. ¿Cena este viernes? ¿Los tres? Hay un nuevo restaurante cerca del Museo de Ciencias Naturales que Sofía podría disfrutar. Elena miró fijamente el mensaje, reconociéndolo por lo que era, no solo una invitación a cenar, sino una oportunidad para redefinir su complicada relación en nuevos términos. Nos encantaría, respondió ella, permitiéndose finalmente reconocer los sentimientos que había estado reprimiendo durante meses. Esa noche, Sofía jugó una partida de ajedrez online, su enfoque y creatividad restaurados. Elena observó la transformación de su hija con una mezcla de alivio y anticipación. Habían superado su primera crisis importante juntas y emergido con mayor claridad sobre lo que realmente importaba. El futuro seguía siendo incierto, pero Elena ya no temía la incertidumbre. Lo que viniera después, torneos, oportunidades, relaciones, lo navegarían juntas. Un movimiento, cuidadoso a la vez. El Centro Cultural de Vallecas zumbaba de emoción mientras los espectadores se apiñaban alrededor de una partida de exhibición especial. Sofía García, de 10 años, ahora clasificada entre los mejores jugadores juveniles a nivel nacional, estaba sentada frente al gran maestro, don Roberto Martínez, demostrando el juego para una audiencia de personas mayores y niños del programa extraescolar de Centro. Y este movimiento crea lo que llamamos un ataque descubierto, explicó Roberto a la audiencia mientras Sofía ejecutaba una inteligente maniobra de alfil. Sofía ha mejorado tanto que ocasionalmente me gana ahora, aunque no hoy, espero. En la primera fila, Alejandro de la Vega observaba con orgullo indisimulado. A su lado, Elena observaba la atención absorta de la audiencia mientras su hija explicaba conceptos de ajedrez con confianza natural. 18 meses habían transformado a Sofía de una novata en ajedrez a una prodigio, reconocida con experiencia en torneos internacionales. El campeonato de Londres, al que finalmente
había asistido 6 meses tarde con el renovado patrocinio de Alejandro, había sido seguido por competiciones en París, Berlín e incluso un invitacional juvenil en Ámsterdam. Pero la exhibición de hoy era especial por diferentes razones. Marcaba el lanzamiento de Ajedrez para Todos, la nueva iniciativa sin ánimo de lucro de Alejandro que llevaba la educación del ajedrez a comunidades desatendidas en todo Madrid. Jaque mate en 3, anunció Sofía, demostrando la secuencia final que atrapaba al rey de Roberto. Estallaron los aplausos. Mientras Sofía estrechaba la mano de Roberto, sus ojos encontraron a Elena y Alejandro en la multitud, su sonrisa ampliándose. Y eso concluye nuestra demostración, anunció Alejandro dando un paso adelante. Hay juegos de ajedrez disponibles para cualquiera que quiera aprender, y Sofía y el entrenador Martínez estarán aquí todos los jueves impartiendo clases gratuitas para todas las edades. Mientras la multitud se dispersaba hacia las mesas de refrescos, Sofía se unió a Elena y Alejandro. Jugaste brillantemente, le dijo Alejandro, apretando su hombro afectuosamente. Roberto me dejó ganar, respondió Sofía con honestidad característica. Pero fue una buena demostración. A los mayores les encantó, dijo Elena. La señora Carmen me dijo que volverá la próxima semana para recibir lecciones. Una niña pequeña se acercó a ellos vacilante, agarrando una pieza de ajedrez. ¿Eres realmente Sofía García, la del periódico? Sofía asintió, arrodillándose al nivel de la niña. ¿Cómo te llamas? Lucía, tengo 7 años. ¿Puedes enseñarme ajedrez a mí también? Por supuesto, respondió Sofía, guiando a la niña hacia una mesa de ajedrez vacía. Empecemos ahora mismo. Elena observó a su hija explicando pacientemente cómo se mueven las piezas, recordando a otra niña de 7 años, descubriendo el ajedrez por primera vez. Es una maestra natural, observó Alejandro, de pie cerca de Elena. Tan talentosa para compartir conocimientos como para adquirirlos. Los últimos 6 meses habían traído desarrollos inesperados. Después de esa primera cena tentativa, Alejandro se había convertido en una presencia regular en sus vidas nuevamente. No solo para el ajedrez, sino para salidas de fin de semana, eventos escolares y noches tranquilas, discutiendo el futuro de Sofía con un té, después de que ella se hubiera ido a la cama. Elena había mantenido inicialmente límites cuidadosos, pero esos se habían suavizado gradualmente a medida que Alejandro demostraba que su compromiso se extendía más allá de la carrera de ajedrez de Sofía para abarcar su bienestar a ambas. El papeleo de la fundación llegó, mencionó Alejandro, mientras veían a Sofía demostrar el movimiento de un caballo a Lucía. Ajedrez para Todos está oficialmente constituida como una organización sin ánimo de lucro. La Junta aprobó la financiación inicial por unanimidad. Todo un cambio desde cuando cuestionaban tu participación en el ajedrez, señaló Elena. Alejandro sonrió. Tener una prodigio del ajedrez de renombre mundial como nuestra embajadora del programa ayudó. Pero en realidad fue doña Beatriz quien lo defendió más firmemente. Se une a la Junta de la Fundación. La vida está llena de sorpresas, reflexionó Elena. Hablando de eso, dijo Alejandro, repentinamente serio. Hay algo que he querido discutir contigo. Elena sintió un aleteo de anticipación. Su relación había evolucionado con cautela, ninguno de los dos apresurándose a definir lo que se estaba desarrollando entre ellos. La Federación Internacional de Ajedrez ha invitado a Sofía a un programa de entrenamiento especial en Suiza este verano, continuó Alejandro. 6 semanas con los mejores entrenadores del mundo. ¿Suiza?, repitió Elena, sorprendida. Eso es un gran compromiso. Es una oportunidad increíble, explicó Alejandro. El tipo de entrenamiento con el que la mayoría de los padres de ajedrez solo pueden soñar para sus hijos. Elena observó a Sofía recolocar pacientemente las piezas para su nueva alumna. ¿Vendrías con nosotras? Alejandro vaciló. Eso es parte de lo que quería discutir. Me gustaría mucho, pero... Elena se volvió para mirarlo completamente. ¿Pero? No quiero entrometerme en vuestro tiempo familiar. Nuestra relación, la tuya y la mía, se ha vuelto importante para mí, Elena. Pero Sofía es lo primero, y respeto eso. Elena lo estudió. A este hombre que había transformado sus vidas de maneras que nunca podría haber imaginado hace 2 años.
Alejandro, tú eres parte de nuestra familia ahora. Sofía te ve de esa manera, y yo también. Algo cambió en la expresión de Alejandro. Alivio, alegría, vulnerabilidad. He tenido cuidado de no presumir. Lo sé, dijo Elena suavemente. Esa es una de las cosas que he llegado a amar, Titi. La palabra quedó entre ellos, reconocida por fin. Yo también te amo, dijo Alejandro simplemente. A las dos de diferentes maneras. Nunca esperé encontrar una familia cuando entré en mi oficina esa mañana y encontré a una pequeña niña estudiando mi juego de ajedrez. Elena sonrió. La vida hace movimientos inesperados a veces. De hecho, los hace, acordó Alejandro, tomando su mano. Entonces, ¿Suiza? Suiza, confirmó Elena, como familia. Al otro lado de la sala, Sofía levantó la vista de su lección improvisada y los vio tomados de la mano. Su expresión se iluminó con comprensión y aprobación antes de volver a su alumna. Ella sabía cómo me sentía antes que yo, observó Alejandro. Ella siempre ha estado 3 movimientos por delante de todos los demás, respondió Elena. Más tarde esa noche, mientras conducían a casa, Sofía preguntó desde el asiento trasero: ¿Os vais a casar vosotros dos? Elena casi dio un volantazo. Sofía, es una pregunta razonable, persistió Sofía. Os tomáis de la mano ahora y... Alejandro viene a cenar 4 noches a la semana. Alejandro atrapó la mirada de Elena, la diversión mezclándose con algo más profundo. ¿Qué pensarías de eso, Sofía? Sofía consideró esto con su seriedad típica. Creo que sería lógico. Ya, funcionamos como una unidad familiar. Formalizarlo simplificaría la programación y los arreglos de vivienda. Elena no pudo evitar reírse. ¿Es esa la única razón? La expresión seria de Sofía se suavizó. No, eres más feliz cuando él está y cerca, mamá. Y él te mira de la forma en que el gran maestro Kasparov mira una hermosa posición de ajedrez. Alejandro se rió entre dientes. Un gran elogio, de hecho. Mientras llegaban a casa, no el apartamento corporativo ni el pequeño piso de Carabanchel, sino el cómodo adosado al que se habían mudado hace 3 meses. Sofía reunió sus materiales de ajedrez. Necesito prepararme para el torneo del próximo fin de semana, anunció, dirigiéndose hacia su habitación. Sola en la cocina, Elena se volvió hacia Alejandro. No se le escapa mucho, ¿verdad? Ni en el tablero de ajedrez ni fuera de él, acordó Alejandro, atrayendo a Elena suavemente hacia sus brazos. Entonces, ¿qué pensarías sobre su pregunta? Elena lo miró. ¿Me estás proponiendo matrimonio? Todavía no, respondió Alejandro, pero estoy señalando mis intenciones, preparando el tablero, se podría decir. Elena sonrió. Entonces estoy indicando que sería receptiva a tal movimiento. Cuando sea el momento adecuado. El beso de Alejandro fue suave, lleno de promesas. Nunca imaginé cuando olvidé esos contratos esa mañana que os encontraría a ambas. Que un encuentro casual cambiaría todo. No fue casualidad, dijo Elena suavemente. Sofía lo llamaría un movimiento de apertura brillante en un juego que ninguno de los dos sabía que estábamos jugando. Desde arriba llegó el suave sonido de piezas de ajedrez siendo organizadas, una joven niña preparándose para su próximo desafío, segura en el conocimiento de que cualquier cosa que deparara el futuro lo enfrentaría con 2 personas que creían en ella completamente y el uno en el otro. En el ajedrez, como en la vida, los movimientos más poderosos a menudo comienzan con las aperturas más tranquilas y los jugadores más inesperados a veces se convierten en los campeones más extraordinarios.